Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este espacio preparado especialmente para que podamos ver un resumen de la lección. Así que acompáñame, vamos a desarrollar el resumen de la lección de esta semana. La lección número 3, titulada La vida en la iglesia primitiva. Comencemos por el texto de memoria, que lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Lo voy a leer. Y dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a dividir la lección de esta semana en 3 tópicos importantes y vamos a analizar entonces uno por uno. El primer tópico, la iglesia en comunión. El segundo tópico que estudiaremos lo he titulado oposición de dentro y de fuera. Y el tercer tópico, un sentido de urgencia. Así que vamos a comenzar con el primer tópico, la iglesia en comunión. Bueno, después del Pentecostés, ahora Lucas enfoca su narración a hacer una descripción de la vida interna de la iglesia en Jerusalén. Miremos lo que dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí se presentan 4 aspectos que se describen. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan. Y número 4, en las oraciones. Los intérpretes han encontrado en estos 4 elementos 2 aspectos básicos. El primer aspecto, la enseñanza. Y el segundo aspecto, el compañerismo. Así que, de acuerdo al versículo 46, la enseñanza se llevaba a cabo principalmente en el templo y el compañerismo principalmente se llevaba a cabo en las casas de los hermanos. Así que miremos el aspecto de la enseñanza. El atrio del templo estaba rodeado en sus 2 lados por algunos portales, una especie de portales que estaban techados. Con frecuencia era allí donde los rabinos enseñaban. Seguramente Jesús en su ministerio también enseñó en aquellos lugares cuando la gente venía a adorar al templo. Así que ahora los apóstoles también hacen uso de estos lugares y es allí justamente donde le enseñan a los hermanos. Así que cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, esto no produce en los seguidores de Cristo o la práctica de una religión más bien contemplativa, muy espiritualizada, sino más bien eso los lleva a un proceso intenso de aprendizaje. Es decir, que los apóstoles, como guardianes y como autoridad en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, enseñan, edifican a los hermanos de la iglesia. Tanto así, fíjense lo que dice, por ejemplo, el capítulo 5 de Hechos y el versículo 28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre, pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es decir, el éxito fue tal que toda Jerusalén estaba llena de esa doctrina. Eso significa que los apóstoles cumplieron cabalmente con esa tarea y de esa manera entonces se llevaba a cabo la enseñanza, aunque por supuesto en las casas también, pero principalmente en el templo. Ahora, el otro aspecto, que era el compañerismo, se describe en el versículo 44 y en el 46. El 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el 46 dice: perseveraban
unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Significa que los hogares particulares entonces habían llegado a desempeñar un rol importante en la experiencia espiritual de la iglesia primitiva. Esto es algo muy interesante porque aunque ya se habían convertido al cristianismo, los creyentes asistían todavía y participaban de las ceremonias diarias del templo. Los sábados, presumiblemente también, ellos iban a las sinagogas, pero eran los hogares donde los creyentes se reunían para compartir comidas, para celebrar la cena del Señor y para orar unos con otros, de tal manera que esos hogares e iglesias se convirtieron en espacios muy importantes para la adoración de la iglesia. Bueno, ahora pasemos a al segundo tópico, oposición de dentro y de fuera. Comencemos con el relato de Hechos capítulo 3. Ahí Pedro y Juan suben al templo. Eso nos dice que ellos aún participaban de las actividades del templo. Se encuentran con un hombre que está cojo, lo sanan y como respuesta pues la gente se maravilla, se hace un alboroto y ahí está la gente al lado de ellos. Pedro aprovecha, se levanta y entonces expresa o expone otro sermón. En ese sermón Pedro señala algunas cosas muy importantes. Él habla de Jesús como el Mesías, él señala que Dios lo resucitó, luego señala que fue Jesús exaltado en el cielo, señala que vendrá otra vez y precisa también que es necesario el arrepentimiento para que los pecados de ellos sean perdonados. Un mensaje definitivamente, pues en muchos aspectos, muy similar al mensaje que nosotros hemos sido llamados a predicar. Un Jesús crucificado, un Jesús resucitado, un Jesús exaltado, un Jesús que viene otra vez y la necesidad de que la gente pues se arrepienta para recibir el perdón de los pecados. Así que eso fue prácticamente lo que ocurrió. Ahora el capítulo 4 señala que mientras ahí estaba la multitud, estaba todavía este hombre saltando de alegría por haber sido sanado, llegan entonces las autoridades del templo y entonces pues comienzan a preguntar qué está ocurriendo. Por supuesto, ahí había fariseos, había saduceos y como ustedes saben, pues los fariseos no creen en la resurrección, así que es molesto para ellos que estén señalando que aquel Jesús resucitó, así que los toman prisioneros y luego les preguntan, ¿no?, en nombre de quién ellos están haciendo todas estas cosas. Es muy interesante este aspecto. En el versículo 7 del capítulo 4 ahí señala, poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Refiriéndose por supuesto a la sanidad, que era algo innegable. Ellos se dan cuenta pues que el hombre está sano. Y también ellos ven en los discípulos hombres que eran indoctos, hombres que no eran estudiados, hablando de esa manera. Ellos tienen que decir, pues sí, ellos estuvieron con Jesús, por la manera como se están expresando. Aquí entonces le dicen, bueno, ¿en nombre de quién hacen esto? Y Pedro, dice el versículo 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo a gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado, sea notorio todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ese Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que Pedro aquí expresa unas palabras supremamente poderosas. Está expresando una fe inquebrantable en Jesús. Está hablando de un Jesús resucitado, y ese Jesús resucitado está vivo, y está vivo porque su poder se manifestó sanando a ese hombre. Inclusive esas últimas palabras de Pedro ahí, versículo 19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes
que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es tremenda la experiencia de estos hombres, están convencidos por completo de lo que están predicando. Y en el capítulo 5, a partir del versículo 12, también hay una narración de todas las cosas extraordinarias que estaban ocurriendo en la iglesia. El Espíritu Santo se ha estado manifestando de manera impresionante, tanto así que dice el relato que la gente sacaba a sus enfermos a las calles, los ponían en camas, en camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos para sanarlos. Es impresionante cómo la gente, pues es posible que no necesariamente ocurriera eso, pero por lo menos la gente así lo creía. Pero lo cierto es que muchas personas eran sanadas, que había una manifestación muy poderosa del Espíritu Santo por medio de estos hombres. Ahora nuevamente estos hombres son arrestados, y es increíble todo ese relato de Juan en capítulo 5, los versículos 17 en adelante. Pedro y Juan son perseguidos, son arrestados, viene un ángel, ese ángel los saca, les dice vayan otra vez a predicar, y ellos van otra vez a predicar. Ahora estos hombres mandan a buscarlos, mandan a la guardia, ve por ellos, los queremos otra vez interrogar, y resulta que ya no los encuentran en la cárcel tiene las puertas cerradas, la cárcel está asegurada, y viene otro mensajero más, no, pues ellos están otra vez allá predicando, van por ellos otra vez, los arrestan. Así que es impresionante la manera como se levanta una tremenda oposición, tremenda persecución de fuera de la iglesia. Pero ahora yo quiero llevar a la reflexión, quiero llevarte a esta reflexión, y esto es muy importante. Yo he escuchado a veces a personas decir, no, pues cuando comience la persecución, ahora sí la iglesia se va a levantar y va a predicar. Cuando comience la persecución, ahora sí me voy a consagrar. Mira, déjame decirte esto, el asunto tiene que ocurrir al revés. No es que primero viene la persecución para que la iglesia predique o se consagre, es al revés. Es cuando la iglesia se levante, como lo hizo Pedro y los discípulos. Es cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y nos levantemos. ¿Cómo vamos a inspirar persecución? ¿Cómo va a venir la persecución? Si no inspiramos nada, no levantamos un mensaje distinto al que ahorita hay. Estamos dormidos realmente. Necesitamos, al igual que los discípulos, levantarnos. Y cuando nos levantemos, ahora sí se va a levantar la oposición. Pero mientras no nos levantemos, pues déjame decirte pues que estaremos tranquilos. Y ahora pasemos rápidamente a la oposición desde dentro. No es otra cosa sino la experiencia que está relatada en el capítulo 5 de Ananías y Zafira. Ya conocemos la experiencia. Esto es interesante porque el capítulo 4 termina hablando de la generosidad de un hombre, de Bernabé, que dice que tenía una heredad y la vendió, y pues trajo su producto y lo puso a los pies de los discípulos. Parece que Ananías y Zafira, viendo eso, pues hicieron lo mismo, vendieron la propiedad, solamente pues tú ya conoces la historia, la vendieron a tanto, pero ellos dijeron que la habían vendido en menos, se quedaron con parte del dinero. Lo interesante es que ellos nadie estaba obligado a vender sus propiedades y traerlas a la iglesia, no era un asunto obligatorio, no era una muestra de discipulado, la gente lo hacía espontáneamente, pero al parecer Ananías y Zafira estaban buscando tal vez caer bien a la gente, estaban buscando dar apariencia de que eran caritativos, encontrar algún lugar de renombre dentro de la iglesia, pero ellos no se dieron cuenta que le estaban mintiendo a Dios. Ahora, en un movimiento que estaba creciendo tanto, era importante mantener la humildad y mantener el buen nombre de la iglesia. Por eso es que les ocurrió lo que les ocurrió. Tristemente, pues en el mismo momento son dados a muerte. Eso significa que con el pecado no se juega, y es posible que hoy pues a veces actuemos en contra de la voluntad de Dios y que no veamos inmediatamente alguna consecuencia, pero lo cierto es que sí puede haber consecuencias. Esa es una tremenda lección para nosotros. No podemos ser nosotros opositores de la misma iglesia. Muy bien, vamos a analizar el último aspecto, un sentido de urgencia. La pregunta es, ¿por qué la iglesia primitiva
actuó de esa manera? ¿Por qué la gente vendía sus propiedades? ¿Por qué estuvieron tan desprendidos de las cosas materiales? Pues la razón es muy lógica. La iglesia al parecer entendió y pensaba que Cristo iba a venir prácticamente en su época. Ellos en su mente había un regreso inminente de Cristo Jesús. Así que ellos pensaban, bueno, si Cristo ya va a venir en mi época, ¿para qué casa? Mejor vendo y con ese dinero le damos a los pobres, con ese dinero cumplimos la misión. Y aunque se les había dado y encomendado la misión de predicar a todo el mundo, bueno, pues mucha gente de todo el mundo había venido a Jerusalén. Jerusalén era una capital y en las fiestas venía gente de todo el mundo. De alguna manera los discípulos habían entendido que al ellos predicarles a esa gente y esa gente irse otra vez a sus lugares de origen, pues prácticamente el evangelio había sido expandido. De alguna manera ellos comprendieron esto, así que ellos estaban esperando a Cristo Jesús, el pronto regreso de Cristo Jesús. Ahora, eso les dio un sentido de urgencia, y el sentido de urgencia fue combinado con el sentido de misión. Ahora, es una tremenda lección para nosotros hoy también. Jesús dejó 2 legados a su iglesia, 2 legados. Esos 2 legados deben mantenerse en una perfecta armonía. ¿Cuáles son? Número 1, la expectativa de su pronto retorno. Y número 2, el cumplimiento de una misión mundial. Entonces, esa expectativa del pronto retorno, ¿qué comunica? Comunica urgencia. Presiona o motiva a una preparación cabal hoy, pronta. Ahora, el sentido de misión presupone también, por otro lado, tiempo. Así que, por un lado, la iglesia requiere tener en su corazón un sentido de urgencia. Cristo viene pronto, por eso el mensaje de la palabra de Dios, así es, Cristo viene pronto. Han pasado ya 2000 años y Cristo viene. Ahora nosotros debemos tener y guardar ese sentido de urgencia de una venida pronta de Cristo Jesús. Pero aunque Cristo viene pronto, también tenemos una misión que cumplir. Porque si nos quedamos con el sentido de urgencia, podemos pensar, bueno, pues Cristo ya viene, pues mejor me siento y me pongo a orar y a orar y a orar y a mirar para el cielo, a ver a qué horas aparece. Pero no. Debo ser consciente de que hay una misión que cumplir mientras espero la segunda venida de Cristo. Así que la lección de esta semana nos está invitando a imitar el espíritu de la iglesia primitiva, a tener en nuestra mente ese pensamiento del pronto regreso de Cristo a Jesús, pero también a cumplir ansiosamente la predicación del Evangelio. Y para esto necesitamos del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que obró maravillas en la iglesia, y será el Espíritu Santo el que obre también maravillas hoy en la iglesia antes de que Cristo aparezca en la nube de los cielos. Que Dios te bendiga y que esta lección haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en la próxima. No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook en www.facebook.com/tiempo de saber.